En la madrugada del 17 de diciembre de 2025, cuando la Ciudad de México dormía bajo un manto de niebla invernal y las luces de Paseo de la Reforma parpadeaban con la regularidad de un metrónomo silencioso, una llamada telefónica atravesó el espacio entre dos de los hombres más poderosos del país. Esa conversación, que duraría exactamente 12 minutos con 47 segundos según los registros telefónicos posteriormente filtrados, marcaría el inicio de una de las investigaciones más complejas y perturbadoras en la historia reciente de la justicia mexicana. Si amas a México y quieres conocer la verdad detrás de los acontecimientos que nunca aparecen en los noticieros oficiales, quédate hasta el final de este relato, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu percepción sobre cómo funciona realmente el poder en nuestro país. Para comprender la magnitud de lo ocurrido aquella madrugada, debemos remontarnos a los acontecimientos que durante meses, incluso años, tejieron la red invisible de presiones, intereses y secretos que convergieron en ese momento preciso. El caso César Duarte había sido, desde su inicio en 2016, mucho más que un simple proceso judicial contra un exgobernador acusado de desvío de recursos. Representaba la batalla simbólica entre la impunidad arraigada en décadas de complicidades políticas y la exigencia ciudadana de justicia. César Horacio Duarte Jáquez, quien gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016, se había convertido en el rostro visible de una forma de hacer política que México intentaba dejar atrás. Las acusaciones en su contra incluían el desvío de más de 9,000 millones de pesos, la creación de empresas fantasma, el uso indebido de recursos públicos y una red de corrupción que involucraba a decenas de funcionarios, empresarios y operadores financieros. Durante años, Duarte vivió prófugo, primero en los Estados Unidos y luego en una cómoda residencia en Albuquerque, Nuevo México, desde donde, según investigaciones periodísticas, continuaba moviendo hilos políticos y financieros. Su extradición en julio de 2020 fue celebrada como un triunfo del Estado de Derecho, pero quienes conocían las entrañas del sistema judicial sabían que la batalla apenas comenzaba. El proceso legal se convirtió en un laberinto kafkiano de amparos, recursos legales, aplazamientos y maniobras procesales que parecían diseñadas para eternizar el caso hasta que la atención pública se desvaneciera y los testigos clave desaparecieran, literalmente o figurativamente. En el centro de este laberinto judicial se encontraba el magistrado Rodrigo Montiel Cervantes, un hombre de 62 años, de complexión robusta y mirada penetrante, conocido en los círculos jurídicos por su integridad inquebrantable y su resistencia a las presiones externas. Montiel había sido designado como juez federal en el caso más complejo contra Duarte, el que involucraba el desvío de fondos educativos y que, de prosperar, garantizaría décadas de prisión para el exgobernador. Durante los últimos 18 meses, Montiel había rechazado sistemáticamente cada uno de los amparos presentados por la defensa de Duarte, argumentando con solidez jurídica que los recursos carecían de fundamento legal. Sus resoluciones eran impecables, citando precedentes, jurisprudencia internacional y principios constitucionales con una claridad que hacía imposible revertirlas en instancias superiores. Por esta razón, Montiel se había convertido en la última barrera entre César Duarte y una sentencia que parecía inevitable. Pero también se había convertido en un problema para quienes tenían intereses en mantener ocultas las ramificaciones del caso. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, representaba la nueva generación de funcionarios que habían llegado al poder con una misión clara: desmantelar las estructuras de criminalidad e impunidad que durante décadas habían operado con complicidad estatal. Harfuch, sobreviviente de un brutal atentado en junio de 2020 cuando era secretario de Seguridad de la Ciudad de México, un ataque que le dejó 3 balazos en el cuerpo y marcas permanentes tanto físicas como psicológicas, había desarrollado una reputación de incorruptibilidad que lo convertía en una figura tanto admirada como temida. Su ascenso a la Secretaría Federal había sido controversial. Algunos lo veían como el hombre necesario para confrontar al crimen organizado con inteligencia y determinación. Otros lo consideraban un operador político peligroso, demasiado autónomo, demasiado dispuesto a seguir investigaciones sin importar a dónde condujeran. En los meses previos a diciembre de 2025, Harfuch había comenzado a recibir información fragmentada, reportes de inteligencia que sugerían que el caso Duarte era apenas la punta de un iceberg mucho más grande y oscuro. Documentos obtenidos a través de colaboraciones internacionales indicaban la existencia de cuentas bancarias en paraísos fiscales, propiedades registradas bajo nombres de familiares y asociados, y una red de protección que involucraba a figuras políticas activas. Más inquietante aún, algunos informes señalaban intentos de intimidación contra funcionarios judiciales, incluyendo seguimientos, intervenciones telefónicas ilegales y amenazas veladas. Durante las primeras semanas de diciembre, la tensión en torno al caso había alcanzado niveles críticos. El 8 de diciembre, el magistrado Montiel había anunciado que emitiría su resolución final sobre el último amparo presentado por Duarte el día 19 de diciembre. Fuentes cercanas al juzgado federal filtraron que la resolución sería desfavorable para el exgobernador,
lo que significaba que el camino hacia una sentencia definitiva quedaría completamente despejado. La noticia generó movimientos inmediatos en varios frentes. Abogados de Duarte comenzaron a preparar recursos extraordinarios. Medios afines iniciaron campañas de desprestigio contra Montiel, sugiriendo conflictos de interés inventados. Y en las oficinas de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, los analistas detectaron un incremento preocupante en las comunicaciones encriptadas relacionadas con el caso. El 14 de diciembre, un informante dentro del sistema penitenciario donde Duarte permanecía recluido reportó una conversación inquietante. Según el testimonio, posteriormente corroborado por grabaciones de seguridad, Duarte había recibido una visita no registrada oficialmente, un hombre de traje oscuro que permaneció en la sala de visitas apenas 23 minutos. Las cámaras de seguridad, curiosamente, sufrieron una falla técnica durante exactamente ese periodo, pero el informante aseguró haber escuchado fragmentos de la conversación. Las palabras Montiel, diciembre y solución definitiva fueron mencionadas repetidamente. Arfuch ordenó inmediatamente el reforzamiento de la seguridad del magistrado Montiel, asignando un equipo discreto de protección que operaría sin que el juez lo supiera, para no alertar a posibles observadores. Sin embargo, Montiel, fiel a su carácter independiente, había rechazado explícitamente cualquier protección oficial semanas atrás, argumentando que aceptarla podría interpretarse como una admisión de temor que podría ser usada por la defensa de Duarte para alegar parcialidad o presión externa. Esta decisión, aunque principista, lo dejó extraordinariamente vulnerable. Durante los días 15 y 16 de diciembre, los equipos de inteligencia de Arfuch detectaron movimientos anómalos alrededor de la residencia de Montiel en la Colonia del Valle. Vehículos sin placas, cambios de turno inusuales en el personal de seguridad del edificio, incluso un incremento en las entregas a domicilio que, al ser verificadas, resultaron ser órdenes falsas. Algo se estaba preparando, pero la naturaleza exacta de la amenaza permanecía en las sombras. Arfuch convocó a una reunión de emergencia con su equipo más cercano la tarde del 16 de diciembre. En esa sesión, que se extendió hasta pasadas las 11 de la noche, se discutieron escenarios posibles y se establecieron protocolos de respuesta rápida. La decisión final fue mantener vigilancia constante pero discreta, interceptar cualquier comunicación relacionada con Montiel y preparar un operativo de protección inmediata que pudiera activarse en segundos si la situación lo requería. Lo que nadie en esa reunión imaginó es que ya era demasiado tarde. A las 11:37 de la noche del 16 de diciembre, el magistrado Rodrigo Montiel Cervantes salió de su oficina en el edificio de Juzgados Federales en Avenida Insurgentes. Su secretario particular y 2 asistentes lo acompañaron hasta el estacionamiento. Las cámaras de seguridad del edificio lo muestran caminando con su paso característico, ligeramente encorvado por años de leer expedientes, su portafolio de cuero desgastado en la mano derecha. Subió a su vehículo, un sedán Toyota gris, modelo 2019, y salió del estacionamiento a las 11:42. El trayecto hasta su domicilio debía tomar aproximadamente 18 minutos a esa hora. Montiel llegó a su edificio a las 12:03 de la madrugada del 17 de diciembre. El guardia de seguridad, quien después sería interrogado exhaustivamente, declaró que el magistrado lucía cansado pero tranquilo, que incluso comentó algo sobre el frío de la noche. Subió en el elevador hasta el 7º piso. Entró a su departamento. Las luces se encendieron en la sala, luego en el estudio. Todo parecía absolutamente normal. Pero entonces, algo ocurrió. A las 2:47 de la madrugada, los sensores de movimiento del departamento de Montiel dejaron de registrar actividad. A las 2:51, el sistema de monitoreo del edificio detectó que la puerta del departamento se había abierto y cerrado rápidamente. A las 2:54, el guardia de seguridad escuchó el elevador descender, pero cuando se abrió, estaba vacío. A las 3:02 de la madrugada, el teléfono personal de Omar García Arfuch, que descansaba en la mesa de noche junto a su cama en su residencia oficial, comenzó a vibrar con insistencia. El identificador de llamadas mostraba un número marcado como urgente, código rojo, nivel máximo de prioridad. Arfuch despertó inmediatamente, con ese instinto desarrollado tras años de responder a emergencias nocturnas. Contestó antes del tercer timbre. La voz al otro lado pertenecía al comandante Arturo Sandoval, jefe de la Unidad de Protección de Funcionarios de Alto Riesgo. Su tono era tenso, controlado, pero con un temblor apenas perceptible que revelaba la gravedad de la situación. Las palabras iniciales fueron directas, cortantes como cuchillos en el silencio de la madrugada. Secretario, tenemos una situación crítica. El magistrado Montiel. Necesito que escuche esto sin interrumpir. Arfuch se incorporó completamente, encendió la lámpara de su escritorio y alcanzó una libreta. En los siguientes minutos, mientras Sandoval relataba la secuencia de eventos,
el secretario de Seguridad escribió notas rápidas, su mente procesando implicaciones y consecuencias a velocidad vertiginosa. El equipo de vigilancia discreta que Harfuch había posicionado alrededor del edificio de Montiel había notado el cese de actividad en el departamento. Siguiendo protocolos, intentaron comunicarse con el magistrado a través de su teléfono celular. Sin respuesta. Llamaron al teléfono fijo del departamento. Sin respuesta. A las 2:58, tomaron la decisión de realizar un acercamiento físico. 2 agentes vestidos de civil ingresaron al edificio, identificándose discretamente con el guardia de seguridad y solicitando acceso al 7º piso. Al llegar a la puerta del departamento del magistrado, encontraron algo que heló su sangre profesional. La puerta estaba entreabierta, apenas 1 centímetro, lo suficiente para que la cerradura no hubiera activado el sistema de alarma, pero lo suficiente para indicar que algo estaba terriblemente mal. Los agentes, siguiendo entrenamiento, desenfundaron sus armas reglamentarias, activaron sus cámaras corporales y entraron al departamento anunciando su presencia. La sala estaba en orden. La cocina, impecable. El pasillo hacia las habitaciones, iluminado por la luz proveniente del estudio. Fue allí, en ese estudio donde Montiel había pasado miles de horas analizando expedientes y redactando sentencias, donde encontraron al magistrado. Rodrigo Montiel Cervantes yacía desplomado sobre su escritorio de caoba, la cabeza recostada sobre una pila de documentos que ahora mostraban manchas oscuras. Su mano derecha aún sostenía una pluma estilográfica. No había signos evidentes de violencia externa, no había sangre más allá de un pequeño hilo que emanaba de su nariz, no había desorden que sugiriera lucha. Pero el magistrado estaba muerto. Harfuch escuchó esta descripción con una calma gélida que ocultaba una tormenta de cálculos estratégicos. Hizo una única pregunta: ¿qué estaba escribiendo? La respuesta llegó después de una pausa breve mientras el comandante Sandoval consultaba con los agentes en la escena. Secretario, estaba trabajando en su resolución final sobre el amparo de César Duarte. El documento está aquí, en su pantalla de computadora y en los papeles sobre su escritorio. Parece que estaba revisando el borrador final. Hay correcciones manuscritas, notas al margen. La última línea que escribió dice: por todo lo expuesto y fundado, este juzgado federal resuelve negar el amparo solicitado por el quejoso en todos y cada uno de. La frase queda inconclusa. La pluma trazó una línea irregular después de esa palabra, como si. Sandoval no terminó la frase, pero no era necesario. Ambos hombres entendían perfectamente lo que esa línea irregular significaba. Ese fue el momento exacto en que el magistrado murió, mientras escribía la resolución que enviaría a César Duarte a prisión por décadas. La coincidencia era demasiado perfecta, demasiado conveniente para ser accidental. Harfuch dio instrucciones precisas y metódicas. Acordonar el departamento completo como escena de investigación. Contactar inmediatamente a los mejores forenses del país. Revisar todas las cámaras de seguridad del edificio y de las calles circundantes. Obtener registros telefónicos de Montiel de las últimas 72 horas. Identificar a todas las personas que habían tenido contacto con el magistrado en los últimos 5 días. Y, crucialmente, mantener absoluto silencio informativo hasta tener un entendimiento completo de lo ocurrido. Esta última instrucción era particularmente importante porque Harfuch sabía que en las siguientes horas, múltiples intereses comenzarían a moverse, a presionar, a intentar controlar la narrativa. Después de colgar con Sandoval, Harfuch permaneció sentado en la oscuridad de su despacho privado durante casi 10 minutos, un lujo que raramente se permitía. Su mente recorría las implicaciones en cascada de lo que acababa de ocurrir. Si la muerte de Montiel era natural, un infarto o un derrame cerebral, el caso Duarte sufriría un retraso de meses mientras se designaba un nuevo juez, se transfería el expediente y el nuevo magistrado se familiarizaba con los miles de documentos involucrados. Ese retraso, por sí solo, beneficiaba enormemente a Duarte y su equipo legal. Pero si la muerte no era natural, si había sido inducida de alguna manera, entonces México enfrentaba algo mucho más oscuro, una demostración de que ciertos intereses tenían el poder y la voluntad de eliminar obstáculos judiciales. Ese escenario abría un abismo de posibilidades aterradoras. Harfuch tomó su teléfono nuevamente y marcó un número privado. Al otro lado de la línea, una voz familiar respondió después del cuarto timbre. Era el fiscal general de la República, con quien Harfuch había desarrollado una relación de confianza profesional basada en casos anteriores. La conversación fue breve, técnica, desprovista de especulación. Harfuch informó de la situación, solicitó la colaboración inmediata de peritos forenses especializados y estableció que la investigación se manejaría bajo protocolos de máxima seguridad. Ambos hombres entendían que estaban entrando en territorio peligroso, donde cada decisión podía tener consecuencias políticas y legales de largo alcance.
A las 4:30 de la madrugada, Arfuch llegó personalmente al edificio donde había muerto el magistrado Montiel. A esa hora, la escena ya estaba completamente acordonada. Vehículos de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad y equipos forenses ocupaban la calle. Luces rojas y azules iluminaban intermitentemente las fachadas de los edificios circundantes, creando una atmósfera surreal. Arfuch subió directamente al departamento, donde se colocó el equipo de protección forense requerido antes de ingresar al estudio. Ver al magistrado Montiel en esa posición, desplomado sobre su trabajo inconcluso, produjo en Arfuch una mezcla de rabia contenida y determinación férrea. Este hombre había dedicado su vida a la justicia, había resistido presiones que hubieran quebrado a personas menos íntegras, y ahora yacía muerto en el momento más crucial de su carrera judicial. La jefa del equipo forense, la doctora Patricia Morales, una de las patólogas más reconocidas del país, se acercó a Arfuch con su tableta electrónica en mano. Sus primeras observaciones fueron cautelosas pero inquietantes. La temperatura corporal del magistrado y el estado de rigor mortis sugerían que la muerte había ocurrido entre las 2:30 y las 2:50 de la madrugada, precisamente cuando los sensores detectaron el cese de movimiento. No había signos externos de violencia, no había heridas, no había marcas defensivas en las manos. Sin embargo, ciertos detalles llamaban la atención. La posición del cuerpo era consistente con un colapso súbito, pero la expresión facial del magistrado mostraba una mueca de incomodidad que no era típica de un infarto simple. Además, había un ligero olor amargo, casi imperceptible, que la doctora Morales reconoció inmediatamente como potencialmente significativo. Arfuch preguntó directamente, ¿envenenamiento? La doctora Morales respondió con la precisión de quien sabe que sus palabras podrían cambiar el curso de una investigación. Es prematuro confirmarlo, pero hay indicadores que no podemos ignorar. Necesito realizar análisis toxicológicos completos, examinar contenido estomacal, tomar muestras de tejido cardíaco, hepático y cerebral. Algunos compuestos químicos pueden inducir paros cardíacos que parecen naturales si no se buscan específicamente. Hay sustancias, algunas de uso médico legítimo, otras de procedencia industrial o incluso militar, que pueden administrarse sin dejar rastros evidentes si no sabes exactamente qué buscar. Voy a solicitar análisis especializados en laboratorios internacionales, porque si esto es lo que sospecho, estamos ante un nivel de sofisticación que sugiere participación de personas con conocimientos muy específicos y acceso a sustancias controladas. Arfuch autorizó inmediatamente todos los recursos necesarios, sin límite presupuestal, sin restricciones burocráticas. Esta investigación tendría prioridad absoluta sobre cualquier otro caso. Mientras los forenses trabajaban meticulosamente documentando cada centímetro del departamento, Arfuch y su equipo comenzaron a revisar las cámaras de seguridad. Las grabaciones mostraban la llegada de Montiel poco después de medianoche. Mostraban el edificio en su quietud nocturna habitual. Pero entonces, a las 2:38 de la madrugada, las cámaras del vestíbulo capturaron algo extraordinariamente perturbador. Un hombre con uniforme de servicios de mantenimiento del edificio, completamente cubierto con mascarilla y gorra, salió del elevador caminando con paso tranquilo, casi casual. Llevaba una pequeña caja de herramientas. Intercambió algunas palabras con el guardia de seguridad, quien posteriormente declaró que el hombre le dijo que venía a revisar una fuga de agua reportada en el 6º piso. El guardia, confiado por el uniforme y la placa de identificación que el hombre portaba, no cuestionó su presencia. El hombre tomó el elevador nuevamente. Sin embargo, cuando el equipo de investigación revisó con el administrador del edificio, se confirmó que no había ninguna orden de trabajo programada para esa madrugada, ninguna fuga reportada, y ningún empleado de mantenimiento autorizado había ingresado al edificio. La placa de identificación que el hombre portaba correspondía a un empleado real del edificio, pero ese empleado estaba en su casa durmiendo, con coartada completamente verificable. Alguien había falsificado credenciales con precisión suficiente para engañar al guardia nocturno. Las cámaras del 7º piso, crucialmente, habían sufrido una falla técnica entre las 2:40 y las 2:53 de la madrugada. La falla fue reportada automáticamente al sistema central de seguridad del edificio, pero como ocurría ocasionalmente con el equipo antiguo, no generó una alarma inmediata. Cuando los técnicos revisaron el sistema más tarde, determinaron que la interrupción había sido causada por una sobrecarga eléctrica momentánea en el circuito que alimentaba esas cámaras específicas. Esa sobrecarga podía haber sido accidental, pero también podía haber sido inducida deliberadamente por alguien con conocimientos técnicos. El equipo de investigadores electrónicos de Arfuch analizó el sistema y concluyó que la sobrecarga había sido causada por un dispositivo conectado directamente a la caja de distribución eléctrica del piso, un dispositivo que fue retirado inmediatamente después, sin dejar evidencia física más allá de ligeras marcas de conexión que solo expertos podían identificar.
Esto confirmaba un nivel de planificación y ejecución profesional que eliminaba cualquier posibilidad de casualidad. La muerte del magistrado Montiel no había sido natural ni accidental. Había sido un asesinato cuidadosamente orquestado, ejecutado con precisión quirúrgica por personas con entrenamiento especializado y acceso a recursos sofisticados. La pregunta ya no era si había ocurrido un crimen, sino quién lo había ordenado y ejecutado, y más importante aún, cómo probar una conexión con los intereses que se beneficiaban directamente de la muerte del magistrado. Arfuch sabía que estaba frente a adversarios que habían demostrado capacidad operativa impresionante. No eran criminales comunes. No eran sicarios improvisados. Eran profesionales, posiblemente con antecedentes en servicios de inteligencia o fuerzas especiales, operando con objetivos específicos y cadenas de mando organizadas. A las 6 de la mañana del 17 de diciembre, cuando el sol comenzaba a iluminar la Ciudad de México con esa luz pálida del invierno, Arfuch convocó a una reunión de emergencia en las instalaciones de máxima seguridad de la Secretaría. Participaron los directores de inteligencia, operaciones especiales, investigación criminal, ciberinteligencia y asuntos jurídicos. La reunión comenzó con la presentación de todos los hallazgos preliminares. Las imágenes del hombre del uniforme falsificado fueron analizadas frame por frame. Su altura, constitución física, forma de caminar, todo fue documentado y procesado a través de sistemas de reconocimiento biométrico. Su forma de moverse sugería entrenamiento militar o policial. La manera en que evitaba mirar directamente a las cámaras, sin resultar obvio, indicaba conciencia profesional de vigilancia. La caja de herramientas que portaba era del tamaño y tipo perfecto para contener viales de sustancias químicas y sistemas de administración. Cada detalle construía un perfil de operador altamente entrenado. Arfuch estableció líneas de investigación paralelas. El primer equipo se enfocaría en identificar al operador físico que ingresó al edificio. El segundo equipo rastrearía los movimientos financieros y comunicaciones relacionadas con el caso Duarte en las últimas semanas, buscando patrones de pago, transferencias inusuales o contactos entre personas vinculadas al exgobernador y posibles sicarios o grupos criminales. El tercer equipo trabajaría con laboratorios internacionales en el análisis toxicológico, colaborando con expertos de Estados Unidos, España y Alemania en la identificación de sustancias que pudieran haber causado la muerte. El cuarto equipo revisaría todos los casos similares en la historia reciente de México, buscando modus operandi comparables, para determinar si esto era un incidente aislado o parte de un patrón más amplio. Mientras estos equipos comenzaban su trabajo, Arfuch se enfrentó a una decisión crítica: cuánto informar públicamente y cuándo. Mantener silencio absoluto era imposible. La muerte de un magistrado federal en un caso de alto perfil generaría inevitablemente atención mediática. Pero revelar prematuramente que se trataba de un asesinato podía alertar a los responsables, permitiéndoles destruir evidencia, eliminar testigos o desaparecer. Por otro lado, presentar la muerte como natural cuando claramente no lo era constituía una forma de encubrimiento que violaba los principios de transparencia que el gobierno supuestamente defendía. La decisión final fue emitir un comunicado oficial breve y técnico. A las 9 de la mañana, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General emitieron un comunicado conjunto informando del fallecimiento del magistrado Rodrigo Montiel Cervantes, expresando condolencias a la familia y anunciando que se realizaban investigaciones forenses de rutina para determinar la causa exacta de muerte. El comunicado no mencionaba el caso César Duarte, no mencionaba circunstancias sospechosas, no revelaba nada que pudiera considerarse sensible. Fue un comunicado diseñado para ganar tiempo, para permitir que la investigación avanzara sin interferencias, mientras se preparaba para el inevitable tsunami mediático que vendría. Como era predecible, la reacción fue inmediata y explosiva. En cuestión de horas, todos los medios de comunicación nacionales estaban reportando la noticia. Los abogados de César Duarte emitieron su propio comunicado expresando pesar por la muerte del magistrado y solicitando que el caso fuera reasignado rápidamente a un nuevo juez. Activistas y organizaciones de derechos humanos exigieron transparencia absoluta en la investigación. Teorías de conspiración comenzaron a circular en redes sociales, algunas sorprendentemente cercanas a la verdad, otras completamente delirantes. En ese caos informativo, Arfuch mantuvo silencio público, pero trabajó incansablemente en coordinar todos los frentes de investigación. Los resultados comenzaron a llegar con rapidez inquietante. El análisis biométrico del hombre del uniforme arrojó una coincidencia parcial con un individuo identificado como Marcos Villarreal Sosa, exmilitar dado de baja en 2019, con entrenamiento en operaciones especiales y posteriormente vinculado, aunque nunca formalmente procesado, con actividades de seguridad privada en zonas de conflicto. Villarreal había desaparecido del radar oficial hacía meses, sin domicilio fijo registrado, sin actividad fiscal, sin rastro digital convencional.
Era exactamente el tipo de perfil que grupos criminales sofisticados o intereses políticos oscuros contratarían para trabajos que requerían discreción absoluta. El rastreo de comunicaciones y movimientos financieros reveló algo aún más perturbador. 3 semanas antes de la muerte del magistrado, una cuenta bancaria en Islas Caimán registrada bajo el nombre de una empresa fantasma con vínculos indirectos a una red de abogados que había trabajado previamente para funcionarios de Chihuahua durante la administración de Duarte, realizó una transferencia de $2 millones a otra cuenta en Panamá. Esa cuenta, a su vez, distribuyó pagos menores a través de una red de cuentas intermedias, una técnica clásica de lavado y distribución de fondos para operaciones ilegales. Rastrear cada transferencia requería colaboración internacional, órdenes judiciales, negociaciones con autoridades bancarias en múltiples jurisdicciones. Era un proceso lento y frustrante, pero cada pieza de información confirmaba que la muerte de Montiel había sido planificada con semanas de anticipación, financiada con recursos significativos y ejecutada por profesionales. Los resultados toxicológicos, cuando finalmente llegaron después de 5 días de análisis intensivo, confirmaron las peores sospechas. El magistrado Rodrigo Montiel había sido envenenado con una combinación de sustancias que incluía un derivado sintético de ricino modificado para ser más potente y menos detectable, mezclado con un relajante muscular de uso veterinario que aceleraba la absorción y el efecto letal. Esta combinación era particularmente siniestra porque producía síntomas similares a un ataque cardíaco masivo, pero dejaba marcadores químicos muy específicos que solo análisis extremadamente detallados podían identificar. La doctora Morales, al presentar los resultados a Harfuch, explicó que la sustancia probablemente había sido administrada a través de contacto dérmico, posiblemente mediante un aerosol de absorción rápida o incluso a través de un objeto de uso común como el teclado de su computadora o los documentos sobre su escritorio, que el magistrado habría tocado sin sospechar nada. El análisis de los objetos en el estudio de Montiel confirmó trazas microscópicas de las sustancias en la superficie de su mouse de computadora y en las primeras páginas del expediente que estaba revisando, precisamente las superficies que habría tocado repetidamente durante sus últimas horas de vida. Con esta evidencia, el caso cambió completamente de naturaleza. Ya no era una investigación sobre una muerte sospechosa. Era oficialmente una investigación de asesinato con todas las implicaciones legales y políticas que eso conllevaba. Harfuch convocó a una segunda reunión de alto nivel, esta vez incluyendo al presidente de la República, quien había seguido el caso desde su inicio, pero ahora necesitaba tomar decisiones políticas críticas. La reunión se realizó en Los Pinos, en condiciones de máxima seguridad y confidencialidad. Durante 3 horas, Harfuch presentó todas las evidencias reunidas, las líneas de investigación activas, los sospechosos identificados y las conexiones potenciales con el caso César Duarte. El presidente escuchó en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas técnicas precisas que revelaban su comprensión de la gravedad del asunto. Al final de la presentación, tomó una decisión que definiría el curso de los acontecimientos siguientes. Autorizó a Harfuch para proceder con la investigación usando todos los recursos del Estado, sin restricciones, pero con una condición absoluta. Cualquier acción debía estar perfectamente fundamentada en evidencia sólida, cualquier detención debía ser legalmente impecable, y no habría espacio para errores que pudieran ser aprovechados por los responsables para evadir justicia. México, dijo el presidente, había avanzado demasiado la construcción de un Estado de Derecho genuino como para permitir que este crimen quedara impune, pero tampoco podía permitirse cometer errores que fueran interpretados como persecución política o justicia selectiva. Con esta autorización, Harfuch puso en marcha una operación de alcance sin precedentes. Equipos de inteligencia comenzaron a rastrear cada movimiento de Marcos Villarreal Sosa en los últimos 6 meses. Cámaras de seguridad de toda la ciudad fueron revisadas usando reconocimiento facial. Registros de hoteles, renta de vehículos, uso de tarjetas de crédito, todo fue analizado. Finalmente, una cámara de tráfico en la periferia de la ciudad capturó a un hombre con características físicas coincidentes abordando un autobús hacia Guadalajara 2 horas después de la muerte del magistrado. En Guadalajara, el rastro continuó. Villarreal había rentado una habitación en un hotel económico usando identificación falsa, pero el personal del hotel lo recordaba por su comportamiento discreto y porque había pagado en efectivo, algo cada vez más inusual. Harfuch ordenó vigilancia intensiva en Guadalajara, coordinando con autoridades locales. Durante 4 días, equipos especiales rastrearon movimientos en la zona donde Villarreal había sido visto por última vez. La paciencia se vio recompensada cuando informantes reportaron la presencia de un hombre con descripción similar en una zona residencial de clase media. El 24 de diciembre, en una operación ejecutada con precisión milimétrica, fuerzas especiales rodearon una casa donde Villarreal se ocultaba. El operativo fue rápido y limpio. Villarreal intentó escapar por la parte trasera de la propiedad, pero fue interceptado.
No hubo disparos. El hombre fue detenido vivo, con evidencia considerable en su posesión, incluyendo documentación falsa, dispositivos electrónicos con información encriptada, y crucialmente, residuos químicos en su equipo que coincidían con las sustancias encontradas en el cuerpo del magistrado Montiel. La detención de Villarreal fue mantenida en secreto durante 24 horas mientras interrogadores especializados trabajaban para obtener información. Villarreal, profesional hasta el final, inicialmente se negó a cooperar. Pero cuando se le presentó la evidencia forense, las grabaciones de seguridad, y se le explicó que enfrentaba cargos de asesinato de un funcionario federal con agravantes que garantizaban prisión vitalicia sin posibilidad de reducción de sentencia, su resistencia comenzó a debilitarse. Con la presencia de abogados y bajo protocolos estrictos de derechos humanos para garantizar que cualquier declaración fuera legalmente válida, Villarreal comenzó a hablar. Lo que reveló fue simultáneamente esperado y profundamente perturbador. Confirmó que había sido contratado para neutralizar al magistrado Montiel. El término neutralizar era deliberadamente ambiguo, dijo, aunque tanto él como quienes lo contrataron entendían perfectamente lo que significaba. Había recibido instrucciones detalladas, incluyendo planos del edificio, horarios del magistrado, información sobre su rutina diaria y especificaciones técnicas sobre cómo ejecutar el trabajo de manera que pareciera muerte natural. Le habían proporcionado las sustancias químicas necesarias, entrenamiento específico sobre su aplicación y una ruta de escape planificada minuciosamente. Villarreal confirmó haber recibido un pago inicial de $250,000, con promesa de otros $250,000 tras completar el trabajo. Había seguido al magistrado durante 2 semanas, documentando sus movimientos, identificando vulnerabilidades, hasta que encontró la oportunidad perfecta esa madrugada del 17 de diciembre. El uniforme falsificado, las credenciales, el dispositivo para interrumpir las cámaras, todo había sido proporcionado por sus contratantes. Él era solo el ejecutor, la mano que materializaba decisiones tomadas en niveles mucho más altos. Pero cuando llegó el momento de identificar a sus contratantes, Villarreal se volvió cauteloso. Nunca había tenido contacto directo con las personas que realmente habían ordenado el asesinato. Todo había sido manejado a través de intermediarios, comunicaciones encriptadas, mensajes de voz distorsionados, pagos realizados a través de criptomonedas y cuentas offshore. Sin embargo, proporcionó detalles suficientes para que los investigadores pudieran reconstruir la cadena de comando. Mencionó nombres clave, empresas fachada, abogados que actuaban como intermediarios. Cada nombre fue verificado, cada conexión fue rastreada. Y lentamente, meticulosamente, la red comenzó a revelarse. Los vínculos conducían, inevitablemente, hacia el entorno de César Duarte. No al exgobernador directamente, no de manera que permitiera una acusación judicial inmediata, pero sí hacia su círculo más cercano, operadores políticos que habían trabajado con él durante años, empresarios que se habían beneficiado de contratos durante su administración, abogados que manejaban sus activos ocultos. Era una estructura diseñada específicamente para mantener deniabilidad plausible, donde cada nivel de la organización podía negar conocimiento de las acciones del nivel inferior. Sin embargo, la evidencia circunstancial era abrumadora. Los movimientos de dinero, los tiempos de las comunicaciones, la sofisticación de la operación, todo indicaba que detrás del asesinato del magistrado Montiel existía una decisión estratégica tomada por intereses profundamente comprometidos con evitar que César Duarte fuera sentenciado. Con la evidencia acumulada, Harfuch se enfrentó a otra decisión crítica. Podía proceder con detenciones inmediatas de los intermediarios identificados, lo que generaría impacto mediático inmediato, pero posiblemente alertaría a los verdaderos cerebros detrás de la operación. O podía continuar la investigación sigilosamente, rastrear más conexiones, construir un caso más sólido que eventualmente permitirá desmantelar toda la red. La decisión fue continuar investigando, pero asegurar toda la evidencia de manera que no pudiera ser destruida o comprometida. Mientras tanto, el caso César Duarte entraba en un limbo legal complejo. Con la muerte del magistrado Montiel, el expediente debía ser reasignado a otro juez federal. Sin embargo, ahora el contexto había cambiado completamente. Cualquier juez que aceptara el caso sabía que estaba potencialmente poniéndose en la mira de intereses capaces de asesinar a funcionarios judiciales. Esta realidad generó una situación sin precedentes donde varios magistrados, discreta pero firmemente, expresaron reservas sobre aceptar la reasignación del caso. No era cobardía, era simple evaluación de riesgo personal y familiar. La situación planteó preguntas fundamentales sobre el Estado de Derecho en México. ¿Qué significaba la independencia judicial si los jueces podían ser asesinados con impunidad por tomar decisiones inconvenientes para intereses poderosos? ¿Cómo podía funcionar el sistema de justicia si el miedo se convertía en factor determinante en las decisiones judiciales? Estas preguntas no eran nuevas en la historia de México,
pero el caso Montiel las planteó con una claridad brutal que no podía ser ignorada. Finalmente, el 28 de diciembre, el Consejo de la Judicatura Federal anunció que el caso César Duarte había sido reasignado a una sala colegiada en lugar de un juez individual, una decisión sin precedentes diseñada específicamente para diluir el riesgo personal. 3 magistrados compartirían la responsabilidad de resolver el caso, con medidas de seguridad extraordinarias que incluían protección permanente y rotación de ubicaciones de trabajo. Era una admisión implícita de que el Estado no podía garantizar completamente la seguridad de funcionarios judiciales en casos de alta sensibilidad. Simultáneamente, Arfuch hacía pública una conferencia de prensa donde, con un lenguaje cuidadosamente calibrado, informó que la muerte del magistrado Montiel estaba siendo investigada como homicidio, que se había realizado una detención en conexión con el caso, y que existían líneas de investigación activas que sugerían vínculos con intereses relacionados al caso César Duarte. Evitó mencionar nombres específicos más allá del operador detenido, evitó hacer acusaciones directas contra el exgobernador, pero presentó suficiente información para que el público y los medios comprendieran la magnitud de lo ocurrido. La reacción fue explosiva. El caso dominó titulares durante días. Manifestaciones se organizaron frente a las oficinas de la Fiscalía General y el Poder Judicial, exigiendo justicia para el magistrado Montiel y protección para los funcionarios judiciales. Organizaciones internacionales de derechos humanos y transparencia judicial emitieron comunicados expresando preocupación por el Estado de Derecho en México. Políticos de todos los partidos se vieron obligados a posicionarse públicamente sobre el caso, algunos respaldando la investigación, otros cuestionando los métodos o sugiriendo motivaciones políticas. En medio de este turbulento escenario público, la investigación continuaba en múltiples frentes. Los dispositivos electrónicos confiscados a Villarreal contenían comunicaciones encriptadas que equipos de ciberinteligencia trabajaban incansablemente en descifrar. Cada mensaje desencriptado revelaba más detalles sobre la red criminal detrás del asesinato. Nombres de abogados, fechas de reuniones, referencias veladas a El problema del juez, todo construía un panorama cada vez más claro de conspiración organizada. En paralelo, investigaciones financieras internacionales, facilitadas por cooperación con autoridades de Estados Unidos y Europa, comenzaban a rastrear los fondos utilizados para pagar el asesinato hasta sus orígenes. Las transferencias bancarias, aunque diseñadas para ser opacas, dejaban rastros digitales que analistas financieros especializados podían seguir. Lentamente, las cadenas de lavado de dinero se iban desenredando, revelando conexiones con empresas que habían operado en Chihuahua durante la administración de Duarte, con abogados que manejaban activos del exgobernador, con testaferros conocidos del círculo de Duarte. El 15 de enero de 2026, basándose en evidencia acumulada durante semanas de investigación meticulosa, la Fiscalía General solicitó órdenes de aprehensión contra 5 personas identificadas como intermediarios clave en la cadena de mando que llevó al asesinato del magistrado Montiel. Las órdenes fueron autorizadas por jueces federales después de revisar expedientes de cientos de páginas que documentaban conexiones financieras, comunicaciones interceptadas legalmente y testimonios de testigos protegidos. Las detenciones se ejecutaron simultáneamente en la madrugada del 17 de enero, exactamente un mes después de la muerte del magistrado. Los operativos se realizaron en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, coordinados con precisión militar para evitar que los sospechosos pudieran alertarse mutuamente. Los 5 detenidos incluían 2 abogados, un empresario y 2 exfuncionarios de Chihuahua. Bajo interrogatorio, con evidencia abrumadora presentada ante ellos, algunos comenzaron a cooperar, proporcionando información sobre niveles superiores de la organización. Con cada interrogatorio, la investigación se acercaba más al núcleo duro de intereses que habían ordenado el asesinato. Pero Arfuch y el equipo de investigadores enfrentaban una realidad frustrante. La estructura organizacional había sido diseñada específicamente para proteger a las figuras más importantes. Cada nivel operaba con información compartimentada. Los ejecutores no conocían a los planificadores. Los planificadores no conocían a los financiadores. Los financiadores utilizaban intermediarios para comunicarse con los que tomaban las decisiones finales. Probar que César Duarte personalmente había ordenado el asesinato, o incluso que lo conocía, requería penetrar múltiples capas de protección legal y operacional. Sin embargo, algo fundamental había cambiado. El asesinato del magistrado Montiel, lejos de detener el caso contra César Duarte, lo había transformado en un símbolo nacional de la lucha contra la impunidad. La atención mediática era constante. Organizaciones ciudadanas hacían seguimiento exhaustivo de cada desarrollo. Políticos que anteriormente habían mostrado tibieza en el caso ahora, competían por demostrar compromiso con la justicia. La muerte de Montiel lo había convertido en un mártir involuntario de la causa del Estado de Derecho, y su caso se había vuelto imposible de enterrar en la burocracia judicial.
La sala colegiada que ahora manejaba el caso trabajó con rapidez inusual. El 3 de febrero de 2026, emitió la resolución que el magistrado Montiel no había logrado terminar. El amparo de César Duarte fue negado en todos sus puntos. La resolución, de más de 200 páginas, retomaba los argumentos que Montiel había desarrollado, citaba las mismas jurisprudencias, llegaba a las mismas conclusiones. Era como si los 3 magistrados de la sala colegiada hubieran decidido completar el trabajo de su colega asesinado, honrar su memoria a través de la única forma que podían, aplicando la ley con la misma integridad que él había demostrado. Con la negación del amparo, el camino hacia la sentencia definitiva contra César Duarte quedaba finalmente despejado. El juicio de fondo, programado para marzo de 2026, prometía ser uno de los procesos judiciales más observados en la historia reciente de México. Mientras tanto, la investigación sobre el asesinato del magistrado Montiel continuaba expandiéndose. A mediados de febrero, un giro inesperado ocurrió cuando uno de los abogados detenidos, enfrentando evidencia incontrovertible y la perspectiva de décadas en prisión, decidió convertirse en testigo colaborador. Lo que reveló fue más extenso y perturbador de lo que incluso los investigadores más suspicaces habían anticipado. El asesinato del magistrado Montiel no había sido un incidente aislado, sino parte de un patrón más amplio. Según el testimonio del abogado colaborador, durante los últimos 5 años, había existido un sistema informal de intimidación judicial que incluía seguimientos, intervenciones ilegales de comunicaciones, amenazas veladas contra familiares de jueces, y en al menos 2 casos anteriores que nunca se investigaron adecuadamente, posibles asesinatos disfrazados de accidentes o muertes naturales. Esta revelación obligó a reabrir investigaciones sobre muertes de funcionarios judiciales que en su momento fueron clasificadas como naturales o accidentales. Equipos forenses comenzaron a exhumar cuerpos, revisar archivos médicos, reanalizar evidencia con tecnologías modernas. Los resultados preliminares eran profundamente inquietantes, sugiriendo que México había estado experimentando una forma de asesinato judicial sistemático que había operado en las sombras, protegido por la asunción de que funcionarios de edad avanzada simplemente morían de causas naturales. Si estas investigaciones confirmaban las sospechas, el caso Montiel representaba no solo un crimen individual, sino la exposición de una infraestructura criminal dedicada a manipular el sistema judicial mediante violencia selectiva y estratégica. Arfuch se encontró navegando aguas cada vez más turbulentas. Cada revelación generaba más preguntas, más líneas de investigación, más implicaciones políticas. Algunos sectores comenzaron a cuestionar si la investigación no se estaba expandiendo demasiado, si no corría el riesgo de convertirse en una cacería de brujas que podría desestabilizar instituciones. Otros argumentaban exactamente lo contrario, que finalmente México estaba confrontando realidades que durante décadas habían permanecido ocultas, y que retroceder ahora sería traicionar no solo la memoria del magistrado Montiel, sino los principios fundamentales de justicia que supuestamente definían al país. Dentro de este debate, Arfuch mantuvo su curso. Cada acción de la investigación estaba respaldada por evidencia, cada detención autorizada por jueces federales, cada interrogatorio realizado bajo protocolos estrictos de derechos humanos. No habría atajos, no habría violaciones de debido proceso, no habría compromisos con los principios que el magistrado Montiel había defendido con su vida. En marzo de 2026, el juicio contra César Duarte comenzó formalmente. El exgobernador, que durante años había mantenido una actitud desafiante, lucía visiblemente diferente. La muerte del magistrado Montiel, lejos de beneficiarlo como quienes ordenaron el asesinato habían calculado, había generado una atmósfera judicial donde cualquier juez que mostrara lenidad podía ser sospechoso de haber sido intimidado o comprometido. La sala del tribunal estaba llena de observadores nacionales e internacionales, periodistas, activistas, representantes de organizaciones de transparencia. Cada sesión era transmitida en tiempo real, analizada minuto a minuto. No había espacio para maniobras discretas, para acuerdos bajo la mesa, para la impunidad que tradicionalmente había protegido a figuras políticas poderosas. El testimonio del abogado colaborador, presentado bajo medidas extraordinarias de protección, reveló detalles específicos sobre cómo se había planificado y ejecutado el asesinato del magistrado Montiel. Explicó las reuniones donde se discutió el problema del juez, cómo se evaluaron diferentes opciones, cómo se decidió que el método debía parecer natural para evitar conmoción pública que pudiera afectar el caso Duarte. Describió cómo se contactó a Villarreal, cómo se le proporcionaron recursos e información, cómo se establecieron protocolos de comunicación que mantendrían distancia entre los ejecutores y los planificadores. Y crucialmente, aunque no pudo testificar que César Duarte personalmente ordenó el asesinato, sí declaró que todas las decisiones importantes relacionadas con el caso judicial, incluyendo estrategias para neutralizar obstáculos, eran reportadas al exgobernador y requerían su aprobación implícita o explícita.